Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a la máquina de pensar, en Radio Uruguay, aquí en el centro de la ciudad vieja. Estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, estamos con el flaco Germán arrancando este segundo día de la semana, una semana un poco, digamos, no sé, generalmente lo dedicamos a un autor, a una obra, a un tema. En realidad hoy dijimos que era la crítica en crisis y el nacimiento de una nación, íbamos a poner, pero dijimos el nacimiento de un país, porque obviamente tenía que ver con el bicentenario, los festejos, y también de alguna forma enganchando con las jornadas de perspectiva críticas que se desarrollaron ahí en el Museo de Artes Visuales, organizadas por la Universidad de la República, organizadas por Lisa Bloch de Beer, que nos invitó y de alguna forma, bueno, la máquina de pensar estuvo apoyando y logramos hacer un diálogo con este crítico español muy interesante. Ayer lo pasamos, el crítico español Ignacio Echeverría, sobre la crisis de la crítica, que en realidad versó de eso los 3 días de las perspectivas críticas, que en algún momento vamos a pasar. Hubo mesas redondas, hubo conferencias, en realidad estuvo muy interesante todo lo que yo pude ver y lo que pude asistir. Valió la pena. Es necesario que se abra un espacio para reflexionar y para ver qué está pasando, digamos, en la crítica con la literatura, con el arte, con la cultura. En la charla con Ignacio Echeverría, una de las cosas que quedó clarísimo y bueno, un poco sorprende, quizás nosotros seamos un poco provincianos, o yo sea un poco provinciano, ver que él opina lo mismo y que está viendo los mismos fenómenos en España y en otros países de América Latina que ocurren en Uruguay. Por ejemplo, el desarrollo de pequeñas editoriales independientes, microeditoriales, por ejemplo, la crisis de los suplementos culturales. Él llegó a decir, incluso llegó a decir que él lee El País Cultural, el suplemento cultural del País, y dice que todos los grandes diarios, estos suplementos culturales, están en decadencia, y llegó a decir, a pronosticar que en medio plazo van a desaparecer no por los suplementos en sí, sino por la poca importancia que le van dando los diarios cada vez más, que lo van relegando y se convierte en una información que no incide, no hay polémica, no incide en el corpus cultural. En realidad al final termina, y él lo analizó bien, ¿no? Termina no interesándole a mucha gente y sirviendo más que nada de reseñas, de una especie de complemento de lo que sería la publicidad de los libros. Al fin llega a decir una cosa que de alguna forma nos atañó a nosotros, diciendo que los críticos literarios están siendo desplazados por los periodistas culturales, y donde se hace difusión y no se hace crítica. En fin, esto y mucho más continuamos hablando durante la semana, pero ahora le toca el turno a Mariela Nigro. ¿Cómo andás? Bienvenida a la máquina de pensar, Mariela Nigro. Muchas gracias, muy amable. Me hubiera encantado estar allí en esas charlas, en esas jornadas sobre crítica. Muy bien, Mariela Nigro, aquí veo un pique cuando pasa por la voz, porque la idea era no solo conversar con Mariela Nigro, era en primer lugar felicitarte por el Bartolomé Hidalgo. Bueno, muchas gracias. Pasaste por aquí, hablaste después del nombre de tu libro. Bueno, me dio suerte porque te dieron el Bartolomé aquí, Hidalgo. creo que el mes pasado, y bueno. No, hace relativamente 2 semanas. Bueno, sí, claro, en septiembre creo que fue. Claro. Y bueno, y hace unos días, primero me enteré de la terna y el honor de estar ternada con 2 grandes poetas como Selva Casal y Eduardo Milán. Y bueno, luego la alegría ese sábado 1 de octubre de ser llamada a recibir el premio. Para mí es un doble honor. Y Mariela, te invitamos para una cosa que había quedado pendiente en su momento, y directamente para que nos poemas de tu libro Después del Nombre. ¿Te animás? Bueno, está muy bien lo que mandaste, pero no lo voy a leer. Digamos, lo que mandaste es la presentación que hizo en su momento quise Fanny del compartir Río. para la lectura tuya. Simplemente le digo a los amigos y amigas que nos están escuchando, Fanny del Río lo que plantea una lectura de Después del Nombre es la idea de que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, se plantea, se narra la historia de la creación de Adán, y que Adán comienza a nombrar a las cosas y le da nombre a las cosas. Y Eva, las mujeres, vienen con las cosas que ya tienen puesto el nombre. Entonces el libro de Mariela Nigro, por eso de alguna forma habla de después del nombre, y habla también, según Fanny del Río, el papel que tienen las mujeres, que es transmitir el habla.
la Claro, lengua. en cierta forma sí hace una lectura de género. Me gustó mucho porque además es como una pieza poética por la prosodia, digamos, y por... Sí, yo estoy Lo malbaratando mandé de para, la forma. para tu lectura y si querías leer algo. Pero, claro, más que, me parece que más que referirse al después del nombre por una actividad femenina cuando ya están las cosas nombradas, creo que habla en definitiva que uno se apropia del idioma, ¿no? Como mujer también, o renombra, o reescribe. Y además que el poder, digamos, de transmitir la lengua a los hijos, ¿no? Bueno, hace hincapié en uno de los poemas que podría leer con mucho gusto, de llama Lengua Materna. Exactamente. Dale. Bueno, leo y sin mucha explicación. Lo que sí me interesaría es, yo hago referencia en los epígrafes a varias mujeres poetas, que me parece que dialogan y son paratexto bastante importante con los poemas. Tú me decís cuántos leo y... Lea, sí, 5 o 6 minutos tenemos. No. Sí. Capaz que aburre. La primera parte, que hablo de la poesía, tiene un epígrafe de Silvia Guerra que dice que la lengua me olvida y soy borrada. El primer poema sobre poesía. Allí en el centro el eje refulgente, la armadura de adentro, el numen comprimido hasta el vértigo. He entrado en la carcasa vacía, el cofre donde va la menudencia, ingrávida, la invertebrada rosa. Y si en el minúsculo templo la ojiva sagrada de perfil dentro de una palabra el poema entero muestra, llego a ver la luz que enceguece como en las tumbas el entreabierto redil de los huesos. El segundo dice, escancia el agua más pesada y el tormento es no beber sin una leve gota, que más hollado que ese retablo blanco donde inscribe el pensamiento su deseo, invisible filigrana la escritura sobre pozos inundados, inservible contraseña la palabra en la antigua bloqueada servidumbre de paso, que más herido, que más seco que el poema aún no escrito, y la sed de la página en blanco, y esa humedad atroz de lo innombrable. Son varios los poemas sobre la poesía, y en esta sección está Lengua Materna, dedicado a mi hijo Agustín, de cuando era pequeño, por supuesto, ahora ya es un hombre. Glosario de la vida te doy, te hablo. Las palabras van, dicen y se vuelven, ardiendo aún más. Yergue la A mayúscula su augusta torre hacia ti lanzada. Todo el abecedario se acota a sus murallas, mientras sella los labios, quebrada letra M, trabajando hacia adentro su destino de madre. Y yo sigo mostrándote, aprendiz de alfarero, moldeadas en la boca, pequeñas artesanías, barro del decir, torno del habla. Bueno, luego viene la sección de la muerte y el nacimiento, y el epígrafe de Amanda Berenguer dice, no sé dónde tengo la carne y dónde las estrellas. Empieza con un poema a la memoria de Marosa Di Giorgio. Aprieta y duele un árbol, laúd barcaza pero ataúd, llegada a la madera, la poeta en la raíz del viento, en el silbido, en la fría humedad de la rotura, en la luna del hueso enterrada la hoz, con su corte en el aire sin remedio. Ha entrado en la magnolia, a la pasión del árbol lleno de cosas vivas y de niñas antiguas. Allá adentro ella escribe sobre la flor enorme con su ala menuda. De este lado se caen las piedras de la boca y se incendia la lengua, y luego la poesía se pone un traje oscuro. Bueno, en esta sección alternan de la muerte y el nacimiento, así que se aliviana un poco, digamos, entre poema y poema, pero podría leer el dedicado a mi padre. Cala hondo el agua de palabras en la viudez tan blanca de la página. Despliego mi orfandad en el fraseo, preguntando hasta dónde va la muerte de lágrima tan negra,
bordando los pañuelos con la poesía vacua de los deudos. Si escribo a la luz de ese cirio mortuorio, queda el verso con letra de lápida y voz de llorosa retahíla. Borrosa la tinta en el pañuelo si murmuro junto a su sombra lo callado, en el vapor de tanta tela blanca, presagiando el después color del hueso, si entre algodones corta la sangre su bravura y se quiebra el blancor bajo el altar violeta de las flores. Inútilmente el verso, por reanimar lo inmóvil, grabo en la madera más lustrosa que he visto, si por el brillo muestra el ánimo de lo escrito en la antesala oscura de la muerte. Bueno, para poner un poco de alegría, cierra con un poema dedicado al nacimiento. Una a una duelen las pulsiones del nacer, contracciones del alma de la madre. Luz y humo en la capilla del puerperio. Empieza el ser y el tiempo, corazón, roja zanja calada. Por el tajo que se abre entre unos labios, otros labios se abren, y entonces queda el universo abierto. ¿Sigo? Siga. De la miniatura y lo inmenso, que es otra sección, decirse Maya, el epígrafe dice: porque sé que de un modo que no entiendo, de algún oscuro modo está presente en mí, total, entero, el sumergido mundo que no alcanzo. Esa es Circe. Circe Maya. Que le encantó el libro. Y de aquí puedo leer primeras personas del singular, y el epígrafe es del Forcina Storni, máscara tibia de otra más helada. 1. Hija de mí misma, adentro crezco yo, enredada en las cosas que no he dicho, mareada en la matriz, velo a la noche su extraño itinerario, y en el día descifro los restos del desvelo. Llamo hacia afuera y a veces me responde. Decimos a dos voces, callamos doblemente, temblamos juntas. Ella transparente, yo estrangulada en el pozo de su boca, así de inacabada y provisoria. Estaré en su redil hasta que entienda mis últimas palabras. 2. Afuera crezco yo y me inclino hacia adentro para seguir los rastros que ella va dejando. Más transparente en su encierro que mi rostro en el aire, blanca ermitaña, la flor de su elocuencia, envía mi corteza a sus ramales. A veces le respondo, le mando a contrapelo las palabras desnudas y recibo un temblor, de euforia o agonía según el día en que descifro su misterio. Bajaré a su redil hasta llenar el último claro del juego de palabras. Muy bien, ¿y querés leer otro más? O porque te quería preguntar una cosa de ¿cómo fue lo de ganarte el premio? ¿Cómo te impresionó? ¿Te impactó? Digo, porque hoy no sé, digo, coincide, pero vamos a hablar de dos poetas que ganaron premio, ¿no? O sea, del premio Nobel sueco y del premio ya Hidalgo, es triple honor, porque como te decía, el honor de haber estado ternada con dos grandes poetas como Selva y Eduardo Milán. Selva Casal, sí. El honor de haber sido distinguido el libro con este premio tan importante. Y además el honor de hoy compartir el espacio de la máquina de pensar, nada menos que comentando sobre el Nobel. Sí, hay que decir también que estuvo por acá Roberto Aprato, que fue jurado y que habló muy bien de tu libro, obviamente se ve que le gustó muchísimo, por eso lo eligió, pero junto con una terna, ¿no? Pues son tres los jurados, ¿no? No lo he visto y sigo aún asombrándome, ¿Ah, sí? Pensando que después del nombre tenía algo que decir. Después del nombre, sí, sin duda es un poemario que iba a funcionar. Igual, aunque no hubiera ganado el premio, pero digo, yo creo que estos premios en Uruguay, donde los libros entran y salen muy rápido,
hay muy pocos premios para los libros editados. Ya hay bastantes más, me parece, para los inéditos. Bueno, solamente está el del MEC, el MEC. y el Hidalgo, ¿no? Sí, en el del MEC. Y el del MEC tiene el problema ahora que está atrasado 2 años, entonces no te saca de lo que pasó el año pasado, sino lo que pasó hace 2 años, lo cual el olvido a veces el pasa. El tiempo circular estaría dentro de los éditos nominados. Y aparte, o sea que no sabemos todavía si va a sacar, si el tuyo fue un nombre, tiene posibilidad. No, pero eso no es este año es 2009 la producción la que concursa exactamente. La concursa, o sea que para el año que viene puede concursar. Muy bien, Mariela Nigro, te damos de nuevo las felicitaciones, me parece bárbaro el premio, y aparte en este caso, gracias. Digo, cuando está bien dado, uno dice qué bien. Bueno, muchas gracias, para mí es un honor y un gusto, y haberlo compartido con ustedes. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Quiero decirles que hemos recibido aquí en La Máquina de Pensar 2 libros, un libro muy importante en cuanto a páginas. Es raro un libro porque es de Yaburu en general no saca libros de muchas páginas, este tiene como 520 y se trata El infinito es solo una forma de hablar, de Horacio Berzi. Horacio Berzi vive ahí en Maldonado, en su momento dirigió la editorial Graffiti, la revista Graffiti. Y también recibimos el libro del cual hablamos la semana pasada, llamamos por teléfono a Luis Bravo, Papeles de Juan Morgan, narrativa y otras prosas de Julio Inverso. Acaba de salir, se trata de la compilación de la obra narrativa, aunque es poética también siempre, narrativa de Julio Inverso, el poeta fallecido, y que en este caso Luis Bravo es el que organiza todo esto. Acaba de salir en editorial Estuario. Muy bien, hecho todo, quiero decirles también que estamos en la última semana, esto es un aviso, lo voy a reiterar todos los días, así que van a tener que soportar, porque los uruguayos solemos ir, arrancar al final del tema. Bueno, quiero decirles que se termina el tema del Te Cuento Que, el viernes 14, este viernes a las 17 horas, se cierra la canilla, ya no se pueden mandar SMS, o sea que hasta el viernes tienen tiempo para imaginar e escribir un minicuento o varios minicuentos, siempre y cuando, y esto siempre lo digo, no superen los 160 caracteres contando espacios, es decir, no superen el largo, la longitud de un SMS. Muchos se entusiasman y escriben, y claro, el celular sigue escribiendo y se corta y van varios SMS. Quiero decirles también, y eso creo que ya se ve por lo que está llegando, que hay 2 primeros premios, un premio normal para el mejor minicuento del año y un premio al mejor minicuento histórico, al mejor minicuento, un premio bicentenario. Y de alguna forma, por lo que estuve viendo, muchos están escribiendo sobre ese premio, el premio bicentenario, y no siempre en serio, lo cual es de agradecer también, porque la ironía y la fantasía se agradecen incluso cuando estamos hablando de minicuentos históricos. Muy bien, hechas las presentaciones, quiero darle la bienvenida a Ana Luisa Valdés. ¿Cómo andas, Ana Luisa? Muy bien, con frío, esta primavera me trata mal. Pero Ana, usted que vive allá, o vivía en Suecia y ahora viene que se queja del frío acá en Uruguay, es raro. Justamente es que las casas de allá estaban preparadas para el frío, las de acá no. No, y aparte para la humedad también. Exactamente, así que estoy tratando de reacostumbrarme. Mirá, Ana, viniste acá y aparentemente te vas a quedar, así como una novedad, vamos a decirlo. Tengo muchas ganas de quedarme. Volvés después de años y años. 34 años, nada menos que 34 años, toda una vida. Así que esto para mí es ahora territorio desconocido, tierra ignota. Tengo que reencontrarme con los fantasmas del pasado, exacto, con gente nueva, claro. Pero yo le apuesto mucho al futuro, ¿viste? Es una forma también, ¿no?, de hacer otra etapa y sí, exactamente. Y continuar, ¿no? Pero mi idea sigue siendo igual la de seguir con los puentes, es decir, yo no puedo tampoco borrar, ¿viste? Mi etapa sueca. El sueco en este momento es casi mi idioma materno, también lo hablo y lo escribo igual que el español, así que voy a seguir traduciendo, haciendo puentes, introduciendo literatura sueca acá, literatura latinoamericana allá. Pensamos en invitar a Ana por 2 cosas. Una porque, bueno, nos había llegado el rumor de que se iba a quedar aquí y de que estaba por acá por Montevideo, y la otra que coincide justo con el premio Nobel a Tomás Tranströmer,
Transtromer se llama. Quiero decirles que hoy nos escribió un mail, Macachín, para decir, recuerden que la primera edición en castellano de Transtromer fue aquí en Uruguay, o sea, el primer libro traducido al español, al castellano, fue en Uruguay en 1989, coediciones de Ediciones de Uno, obviamente por eso estaba Maca, y Ediciones Siesta, una traducción de Roberto Mascaró, y el libro se llamó El Bosque en Otoño, y Maca termina diciendo, ¿qué lo parió? Abrazos, saludos. Es una traducción excelente. Roberto ha hecho unas traducciones realmente maravillosas de Transtromer. Así, para los que no lo pueden disfrutar en sueco, lo pueden disfrutar en muy buen castellano. Transtromer, ¿cómo es que se dice? Transtromer. Transtromer. Dice Roberto Mascaró, su poesía demuestra que las lenguas son barreras superables. Siempre he tenido la certeza, dice este poeta uruguayo, siempre he tenido la certeza de que su poesía es universal, que aporta a la paz y a la comprensión de las etnias, sobre todo en esta etapa de la humanidad donde estos problemas aún no están superados. Digo esto porque me lo indica el hecho de conocerlos desde hace 30 años, o sea, Mascaró lo conoce hace 30 años, cuando llegué a Suecia y me convertí en su traductor al español. Exactamente. Y Transtromer mismo es un ejemplo ahora también de eso, porque él tiene desde el año 90 una afasia, porque tuvo una hemiplegia muy severa que lo dejó casi paralizado. Él no puede usar la mano derecha, por ejemplo, y no puede casi hablar. Es decir, habla muy poquito, y la mujer, se llama Mónica, lo interpreta. Y él ha aprendido a tocar el piano con la mano izquierda, por ejemplo, y lo toca maravillosamente, y ha seguido escribiendo. Lo que pasa es que él ya no escribe poemas largos, ahora escribe haikus nomás, que es una forma muy chiquita y muy concreta, pero él ha demostrado eso, que él ha pasado la barrera del lenguaje, porque él no necesita más el lenguaje para comunicarse con el mundo, ¿no? Y de alguna forma se trata, por un lado, una resistencia, ¿no? Una resistencia. Yo no sabía que era la década del 90, yo no sé por qué me imaginé que era del 2000 para acá, que le había pasado ese grave problema. Creo que fue en el 93. ¿No? Mirá vos. Porque le ha tomado 10, 12 años recuperarse, porque los primeros años, como yo escribí en mi nota que salió en Brecha del viernes, estaba desahuciado, ya los médicos no creían que él volviera a recuperarse. Pero se nota que tiene una resistencia interior infinita, y con ayuda de la mujer, que es realmente una gran compañera y que lo ha sacado para adelante, él ha vuelto a hacer una vida bastante normal, te diría. Ana, vos en tu nota hablas de que estuviste o conversaste con Mónica, con la mujer de Transtromer. Sí, yo soy habitualmente interlocutora de ellos, nos conocemos muy bien, nos llamamos por teléfono, nos preguntamos y nos vinculamos en diferentes ocasiones, y en la última vez, hace un año y medio, cuando salió mi último libro, que salió en sueco y que no tiene versión todavía castellana, y que es un libro que trata sobre el tiempo de la cárcel y toda esa etapa colectiva de la memoria aquí. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Su tiempo va a llegar, pero todavía no tiene traducción. Mi hermana, que sabe sueco, también ha traducido una parte, yo ahora voy a intentar traducir la otra parte. Y como Tomás es tan sensible al tema de las cárceles, porque él fue psicólogo de cárceles y de delincuentes juveniles, me llamó la mujer y me dijo, Tomás se ha quedado muy impresionada con tu libro. Dice, yo le leí trozo de ese, y él quedó, dice, muy conmovido, y me dijo, dice, decirle a Ana, dice, que es un libro importante, dice, que necesitamos ese tipo de libros. ¿No? Se trata de alguien que vos lo planteabas, en su profesión era psicólogo, y que en algún momento estuvo vinculado, digamos, a las cárceles. Exactamente. Y llegó a publicar un libro de haiku sobre Haiku de la cárcel. Sí, el haiku de la cárcel. Que es un libro hermosísimo, y que yo inclusive lo usé mucho también para inspirarme, para escribir mi propio libro, porque como yo escribí el libro en sueco, yo necesitaba también narrativa en sueco de ese tipo, para saber en qué tipo de lenguaje yo podía escribir el libro. Porque yo lo escribí en sueco porque me faltaba distancia. Si yo lo escribía en castellano, el libro era todavía demasiado cruel, doloroso para vos. Ahí va, doloroso, o sea, porque es una experiencia que te toca a vos para toda la vida. Claro, fue hace 36 años, pero sigue siendo un momento histórico para mí, personal, muy especial, muy crudo. Se trata de circunstancias muy extremas. Claro, que por las que ha pasado la mitad de este país, una generación, es decir, los unos o los otros, de un lado o del otro. Es decir, somos un país marcado por esa huella histórica. Entonces, para mí era importante hacerlo un idioma tal que los suecos también sintieran identificados, con eso. Incluso en ese libro hablo de Harald Edelstam, de, por ejemplo, este embajador sueco que salvó a tantos uruguayos de morirse en Chile,
que es lo que está haciendo ahora el presidente Mujica, que está en Suecia, agradeciéndole a Suecia el gesto de Del Stam, que sacó personalmente a casi 300 latinoamericanos del estadio y impidió que los mataran. El libro se llama 9 haikus de la cárcel juvenil de Hallby, Cárcel, publicado en 1959. Es uno de sus libros más leídos, incluso entre muchos que no son ni serán lectores habituales a la poesía en sueco, ¿no? Obviamente, en Suecia es muy leído. Y ahí acá contás que lo encontraste una vez en una lectura colectiva organizada por el Pen Club de Suecia. Exacto. Este hombre. Sí, porque Tomás es realmente un tipo muy abierto, ¿viste? Al mundo. Así pero no que puede hablar, digamos. Vos lo estás no, hablando. pero como se dice, él puede comunicarse, es decir, él ha quedado, como digo, con afasia, es decir, no puede tener conversaciones largas, pero vos sentís que él participa, claro, que él escucha, por ejemplo, y que él en todo momento asiente con la cabeza, y la mujer dice, no, y Tomás piensa que esto está estupendo. Inclusive hace un tiempo hubo una lectura muy bonita, porque convocaron a todos los traductores de la poesía de él, de todos los idiomas. Entonces él estaba allí y lo leían en iraní, en kurdo, en turco, en griego, en serbo-croata, en español, en todos los idiomas, y era muy conmovedor porque había 20 o 22 traductores que le estaban leyendo su poesía en diferentes idiomas. Impresionante. Y lo que me decías también, lo comentaste en tu nota, es que él fue propuesto al premio Nobel desde hace más de 20 años, del 92, claro, 93. Claro. O sea, también hay una resistencia de él de bancarse. Exacto, la resistencia viene por atrás, es porque la Academia Sueca le dio el premio Nobel en el año 74 a dos poetas suecos, a dos escritores, Harry Martinson y Eyvind Johnson, y eran dos escritores que no eran menores, pero eran escritores realmente muy poco conocidos internacionalmente. Entonces tuvieron que realmente soportar mucha crítica de que el resto del mundo les dijera, ¿cómo van a premiar a dos escritores que solamente ustedes lo conocen? Claro, que parece un medio casero. Claro, y entonces ellos tuvieron el pudor todos estos años de dárselo a algún sueco. Entonces todos nosotros pensamos, pero no se dan cuenta que este hombre es universal, que no importa en qué idioma escriba. Y ahora fue muy interesante porque los americanos están enojados. Y el New York Review publicó diciendo que la Academia de nuevo le habían dado el premio a un escritor conocido solamente en Suecia. Ay, ¿por qué están enojados? Porque querían uno de ellos. Porque son provinciales. Claro, y ellos querían, claro, que querían a Tim Roth, a Joseph Roth. En Inglaterra está todo el mundo contento porque todo el mundo lo conoce, y son generosos. Pero en New York Review y diarios importantes norteamericanos dicen, de nuevo se lo han dado a un escritor solamente leído en Suecia. Claro, yo le decía, pero ellos porque son ignorantes. Porque, sí, hay una cuestión media provinciana también, media localista. Realmente. En el mundo anglosajón. Incluso cuando se lo dan a García Márquez, ya era famoso dentro del mundo anglosajón, García Márquez, entonces estaba bárbaro, ¿no? No porque fuera español, sino porque ya es famoso, digamos, ya lo leen ellos, lo han estudiado, lo han, digamos, asimilado, ¿no? Exactamente. En este caso no. Y decime, para hablar un poco de la poesía, dos cosas que me llamaron la atención. Una, yo no lo he leído mucho, pero todo lo que leí me sorprendió el espiritualismo que tiene hacia la naturaleza. Eso me sorprendió de Ethan Stromer, ¿no? Y lo otro, los vínculos con la poesía uruguaya, sorprendente, que es un poeta sueco, no tan conocido aparentemente, pero hay por lo menos 2 o 3 ediciones aquí que se tradujeron. Siempre estaba con Roberto Mascaró, obviamente esa es la explicación. Claro. Mascaró es uruguayo, entonces lo traduce y logra que Coligüe con Eduardo Roland lo hayan editado, lo haya editado Maca, y creo que hay otra edición más. O sea que en 20 años es raro un poeta sueco editado 2 o 3 veces acá, ¿no? Claro. Esa aplicación que tenés, último, es clara. Si Roberto hubiera sido chileno, esas ediciones hubieran salido en Santiago. Pero eso fue la casualidad simplemente que Roberto realmente fue a dar para allí, ¿no? Pero te digo, el problema es que también esa cosa, esa beta lírica con respecto a la naturaleza, eso es muy común en toda la literatura sueca. Ellos aman la naturaleza para ellos es la terapia. Entonces ellos tienen una relación muy íntima con la naturaleza que a nosotros que somos tan urbanos nos asombra, a los que somos crecidos en ciudades, porque realmente redescubrimos la naturaleza a través de la literatura sueca, porque ellos son capaces de ver una gota de nieve y de hacer de eso una oda, de salir a la calle, al bosque
y decir cosas maravillosas del bosque. Yo he aprendido mucho a relacionarme con la naturaleza, pero jamás voy a lograr esa cosa tan íntima, tan, te diría yo, religiosa que tiene con respecto a la naturaleza. Sí. Muy espiritual. Y en el caso de Transtormer es también muy especial porque junta insectos desde hace muchos años. Es entomólogo, así, amateur. Aficionado, es decir, es un gran coleccionista de insectos. Exactamente. Entonces, que tiene 12, 13 años, es decir, va por la tierra buscando insectos. Y se escribió un poema muy bonito acerca de eso, donde dice: yo estuve en el gran misterio y me di cuenta que allí en la tierra reptaban y se movían una cantidad de seres es la que vida. no nos daban ninguna importancia. Dice me moví en el gran misterio, dice Transtromer. Aprendí que la tierra vivía y temblaba, que había un mundo ilimitado que volaba y reptaba, viviendo su vida rica y propia, sin tener la más mínima consideración hacia nosotros. Exacto. Esa es una maravilla. Y esa es su gran colección de insectos que ellos le han bautizado algunos insectos con su nombre, que se llama escarabajo Transtromer, gusano Transtromer, porque son especies que él encontró. Sí, especialistas. Y eso él utiliza en este caso el mundo de los insectos para apartarse de la humanidad y dar un mensaje más de trascendencia, ¿no? O sea, más allá de nosotros, existe la vida, exactamente. Existe el mundo, ¿no? Nosotros que nos creemos ser los centro, amos de la naturaleza, los dueños de la naturaleza, él dice, la naturaleza nos pasa por encima, nosotros nos convertimos también en naturaleza cuando nos degradamos, cuando el cuerpo se convierte también en tierra, ¿no? Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con la escritora Ana Luisa Valdés. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos con Ana Luisa Valdés, estamos conversando de Transtromer, Tomás Transtromer, que ocupa un lugar de privilegio entre la poesía europea contemporánea. Esto está escrito por Roberto Mascaró en el año 89 y simplemente le quiero leer un poquitito nomás. Es la contratapa del primer libro que se editó de este poeta sueco, traducido al castellano y que se editó aquí en Uruguay por ediciones de Uno. Está en la contratapa, dice: traducir la poesía de Tomás Transtromer ha sido una aventura similar a la de adentrarse en el bosque nórdico en el otoño. El silencio es denso, pisamos una capa de musgo que por momentos nos devora. Nos detenemos y escuchamos, es el rumor de un inmenso silencio, pero al que esperamos pacientes y comenzamos a notar el ritmo de esta soledad vastísima. Hay alguna gota de agua o savia que desciende en alguna parte. Hay el tenue rumor del agua de un lago cercano que no habíamos percibido. Y finalmente hay un extraño animal que no es un duende, pero podría serlo. Cruza pacíficamente frente a nuestra vista. Con la ayuda de esta paciencia que nos ha permitido conocer al troll, al gnomo del norte, hay que esperar el nacimiento de las palabras de Tomás en el texto en español. Milagro humano de la analogía, el nacimiento de palabras que ya habían nacido en una mente y que surgen como en negativo en otra regeneración, en otra recreación, transcreación, escritura poética. Roberto Mascaró, que dice él que no traduce, que hace versiones de Transtromer, como si fuera la transcreación. Muy bien, y terminado un poco el capítulo acá sueco, premio Nobel sueco, Tomás Transtromer. Vos viviste 34 años allá, obviamente tenés tus vínculos, aparte de tu labor literaria, tenés una actividad periodística, estás vinculado también al tema de Palestina, al tema de los conflictos de Medio Oriente. ¿Eso vas a continuar? Sí, cómo no. Inclusive estoy preparando un libro ahora sobre literatura palestina. Hay muy poco sobre literatura palestina porque se lo confunde mucho con la literatura árabe. Claro. Y dentro de la literatura árabe, los palestinos tienen un lugar realmente muy privilegiado porque tienen una poesía excelente. Mahmoud Darwish, el poeta palestino que se murió el año pasado en París, era una maravilla. La poeta Fadwa Tuqan, que murió hace 2 años en Nablus. Es decir, son los palestinos, te diría yo, es la parte más secular del mundo árabe. Sí, porque yo lo que tengo entendido es que si bien hablan árabe, ellos como que no son árabes. Los palestinos son una cosa como... Claro, aparte. Se consideran una cosa aparte y sobre todo han desarrollado una sociedad muy secular. Es decir, que no tienen nada que ver con la parte de lo que sería el Islam tradicional. El islamismo. Exacto. Y por eso es una paradoja lo que pasa en Gaza hoy. Yo estuve en Gaza hace unos años
y el problema es que jamás se ha hecho como cargo de papeles que normalmente tendría que tener la autoridad palestina, pero al estar cortado el camino entre Gaza y Ramallah, la autoridad palestina no dirige Gaza, y Gaza es dirigida por Hamas. Esto quiere decir que todo el pueblo en Gaza está obligado a vivir muy fundamentalistamente, inclusive Hamas tiene una policía especial que controla, que censura, que hace que las mujeres usen velo, cosa que es bastante poco habitual en Palestina. Es decir, Palestina es una ciudad muy cosmopolita. Entonces yo, que estoy yendo desde el año 2001, me he enamorado realmente de esa sociedad y de ese mundo, y estoy... ¿Desde el 2001 estás yendo a Palestina? Sí, casi todos los años, alguna vez 2 veces por año. ¿Y no tenés miedo? Bueno, la primera vez tuve miedo, porque justamente fuimos a dar con un grupo de europeos y europeas, y fue en el momento que empezaba la segunda intifada. Así que de pronto empezamos a notar que volaba algo sobre nuestra cabeza, y eran helicópteros Apache que estaban empezando a acercar a Arafat en la famosa Mucata. Sí, sí. Entonces nosotros teníamos nada más que nuestros celulares y llamamos a Suecia, a la televisión sueca, para preguntarles qué pasaba, porque nosotros no nos enterábamos de nada, porque la radio hablaba en árabe. Así que el único hilo conductor que teníamos era con Suecia, y la televisión sueca decía: traten de irse, traten de huir, porque esto va a ser complicado. Y al otro día la embajada sueca nos mandó un auto para evacuarnos, y a partir de ese momento empezamos a volver, porque los palestinos nos decían: no nos dejen solos, porque necesitamos testigos acá, necesitamos gente que nos apoye. Y en un momento hubo una política como de poner escudos humanos, yo en fui, donde hubo a nivel internacional se llamaban, bueno, de hecho el barco turco que hubo aquel problema también era gente que o bien llevaba alimentos, ropas, o bien iban ellos con su persona. Exactamente, yo fui escudo humano 4 días justamente en Gaza hace unos años con un grupo de italianos, y ahora yo estaba invitada a ir en el barco ahora justamente a Gaza, pero como yo quería mantener la posibilidad de entrar y salir de los territorios. El problema es que si tú vas en esos barcos, Israel, es decir, te declara, exactamente, yo no quería como poner en peligro mi condición de periodista, porque yo cuando entro a Israel siempre digo: yo voy a territorios palestinos porque quiero escribir sobre ellos, y ustedes me tienen que autorizar porque esto es un derecho internacional. Y hasta ahora lo he conseguido hacer, porque los israelíes son inteligentes y en las fronteras saben quiénes pasan y quiénes no pasan. Y yo no quería poner en peligro eso, si no hubiera ido. El problema es que ahora, inclusive, el barco no pudo salir de Grecia, por ejemplo, porque el segundo barco a Gaza, que era el año que conmemoraba la flotilla del año pasado, en donde iban muchos suecos también, muchos escritores y muchos amigos míos. Que fue atacado, hay que recordarlo, porque hubo incluso un problema muy grande entre Israel y Turquía. Exactamente. Muy complicado, porque precisamente Israel decía que había que podían transportar armas. Y que mataron a 8 turcos que los acusaban de ser miembros de una agrupación fundamentalista, pero hasta hoy no está comprobado que esa gente haya tenido armas. Los israelíes han presentado videos, pero videos manipulados, por ejemplo, y Turquía sigue sin haber recibido una excusa diplomática de parte de Israel, así que las relaciones diplomáticas entre Turquía y Israel en este momento están muy frías. Muy frías, sí. Digo, pero fue un punto alto, porque el tema de atacar a la ayuda internacional creo que nunca había ocurrido así una cosa tan... Claro, y sobre todo en aguas internacionales, porque ni siquiera eran aguas israelíes. El problema es que Israel tampoco puede decir, porque Gaza no son aguas israelíes, es decir, Israel está ocupando Gaza, pero en la práctica el agua de Gaza tendría que ser un agua controlada por la autoridad palestina. Es decir, cuando Israel se atribuye el derecho de decir esto nos ataca a nosotros, ataca a nuestra seguridad, los palestinos se preguntan ¿de qué seguridad hablan si Israel no es Palestina? Que es una cosa que es problemática para el resto del mundo saber. Y Ana, cuando vos planteas de hacer, buscar la poesía palestina, estamos hablando de la poesía que se genera, digamos, ahí en los territorios de Palestina, o en la que se genera más bien en el exilio, en Europa, en Francia. Es interesante porque yo organicé un congreso ahora en Oslo, en Noruega, una semana antes de venir para aquí, hace 3 semanas, en donde invité a 10 o 12 artistas e intelectuales y políticos palestinos, y muchos de ellos eran poetas y algunos narradores,
y todos decían, para nosotros la literatura es nuestra columna vertebral, dice. La literatura es nuestra identidad, dice. Como no tenemos territorio, es la literatura lo que nos hace territorio. Claro. Y es decir, para ellos la literatura escrita por un palestino en Ramallah o en Nueva York es la misma literatura. Ellos se sienten parte del mismo tronco lingüístico. Y yo les decía, es cierto, para nosotros los latinoamericanos es lo mismo. Yo escribiendo desde Suecia seguía siendo un escritor uruguayo. Claro, claro. Y García Márquez escribiendo desde París seguía siendo un escritor colombiano. Sí, sí. Y Cortázar escribiendo desde Bruselas siendo un escritor argentino. Es decir, pienso que el escritor en realidad no tiene territorio, que somos un territorio propio. Claro, que claro. nos convertimos nuestra literatura en un territorio completamente sin límites, ¿verdad? Sí, hace poco, en abril, hubo una especie de encuentro, un congreso aquí organizado por la Biblioteca Nacional, donde estaba Oscar Brando y Karina Blixen, y por la parte francesa estaba Nora Giraldi, que ha desarrollado la idea de que las literaturas nacionales ya no son fijas, sino que con todas las oleadas migratorias de el último cuarto de siglo, del siglo XX, digamos, ha habido muchos cambios, muchos movimientos, millones de personas que se mueven. Entonces, como que hay mucha gente que, se cría en un lado, escriben en otro, después sigue escribiendo en otro. Incluso decía que eran como plantas rizomáticas, o sea, esas plantas, viste, que van generando una raíz, Claro. y después se avanza un poco, después deja. O sea, no es que se trasladen acá y corten con el otro, sino que se van generando, es la misma planta que va. Pero estupendo, es exactamente es lo que yo siento ahora con Suecia y con Uruguay. Y hay un escritor inglés fenomenal, John Berger, que lo Sí, conoce, John Berger, sí, que claro. vive en Francia hace muchísimos años, y él escribió justamente que el siglo XX ha hecho desaparecer la noción de casa. Él dice Heimat, el famoso concepto alemán que es la casa, dice, ya no existe porque hemos migrado tanto en este último siglo, dice, que ya dice nadie puede decir su casa, porque hemos crecido en diferentes lugares en donde hemos nacido. Lo que decía Nora Giraldi, que es todavía hay que probarlo, hay que verlo, porque es, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O sea, hay escritores que viven en Suecia, pero producen, Roberto Mascaró o Eber Abimoral, que producen incluso en los dos idiomas. Claro. Supongamos que son uruguayos que están produciendo para la literatura uruguaya, ¿no? Pero alguien de Suecia puede decir, sí, pero también integran a sueca. Claro, claro que sí. Es que, de nuevo, Picasso, los franceses no dicen, es decir, el pintor español Picasso, es decir, Picasso es un pintor francés, es decir, Beckett, que estuvo tantos años en Francia. Sí, que escribió en francés. Claro, ¿no? y Ionesco, es decir, yo pienso que escribió la en francés. literatura es realmente una obra de sacar fronteras. Conrad, que nació en Polonia, que escribió en inglés. Sí. La literatura es el ejemplo que podemos estar sin fronteras. O Carlos Capelán, que es un gran amigo mío, un pintor que está exponiendo ahora en el museo aquí en Bellas Artes, en el Parque Rodó. Carlos vivió 30 años en Suecia y los suecos hablaban de él como pintor latinoamericano y sueco. Claro, porque claro, Carlos tiene también una doble formación. Por eso, digamos, el ejemplo rizomático es que hay raíces en un lado y hay raíces ¿no? Y es la misma persona, o sea, Claro. son la misma comunidad. Igual, de todas formas, los uruguayos, me parece a mí que no tenemos esa conciencia de comunidad lingüística que tienen los palestinos. Me parece que, no sé si se considera que, Silvia Larrañaga en París, o yo que sé, Hugo Verani en Nueva York, en Estados Unidos, están produciendo crítica o literatura dentro de la comunidad uruguaya, ¿no? Me parece que eso falta todavía. En todo caso, deberíamos porque es realmente una herramienta estupenda de crear identidades. Claro. Yo en Estocolmo tenía, en una hilera de mi estantería, tenía a Rey Sig, tenía a Delmira Agustini, Sí. a Juana,